tema 42, tema que habla sobre los juegos y deportes tradicionales. Vamos a ver cómo afrontamos este tema y sobre todo cómo lo vamos a relacionar con tema 41, 42 y 43. Este tema del temario, su título es Los juegos y deportes tradicionales y populares, conceptos y clasificaciones, valor cultural y educativo de los mismos. Si ya has visto el tema 41, simplemente leyendo el título del tema 42, espero que te des cuenta, si no lo vamos a ver ahora, que tienen muchos puntos en común. Y lo mismo va a pasar con el tema 43, así que hay una parte de estos tres temas del temario que sería interesante que elabores de manera muy similar, puesto que tienen el mismo punto de partida. Como siempre, utilizamos los epígrafes que tenemos en nuestro tema, el título del tema, para elaborar el índice y el desarrollo del tema. Y vamos a desglosar todo nuestro título para conseguir los distintos apartados. Recuerda que puedes incluir alguno más si lo ves necesario, que puedes desglosar incluso uno de los epígrafes del tema en dos apartados, que puedes incluir algún apartado nuevo con los elementos que sabemos que deberían estar en todos y cada uno de los temas del temario. En este caso, por un lado, hablamos de los juegos y deportes tradicionales y populares, sus conceptos y clasificaciones. Como siempre te digo, conceptos, clasificaciones y evolución histórica siempre que puedas relacionarla con el tema. Utilizas los tres elementos para mecanizarlos en tu esqueleto de desarrollo del tema. Conceptos, clasificaciones y evolución histórica. Luego tenemos los juegos populares y tradicionales en la historia, esta evolución histórica, y un apartado con el valor cultural y educativo de los mismos que vamos a vincular, porque tenemos aquí la oportunidad clara de vincularlo con el currículo actual y cómo hacemos esta sinergia entre el tema que nos estás aportando y lo que hacemos nosotros como profesorado y con nuestro alumnado en el aula, cómo enseñamos y cómo va a aprender nuestro alumnado. Realizas tu introducción, como hemos visto en otros apartados, y luego aquí tienes esa parte que te decía que puedes utilizar de manera igual o muy similar para estos tres temas, incluido el hecho de que puedes utilizar una conceptualización similar para todos los temas que hablen de deporte, ya que es interesante saber diferenciar entre juego y deporte. Entonces aquí tienes las definiciones de juego, deporte, tradicional, popular, autóctono, vernáculo y qué definición de todas estas vamos a utilizar nosotros, vamos a utilizar nosotras para explicar qué es un juego tradicional, un deporte tradicional, que es lo que tenemos en el título del tema. Partiendo de aquí, vamos a utilizar las clasificaciones que consideres oportunas, puedes hacer alguna pequeña investigación y recuerda que te recomendaba la clasificación de Moreno Palos porque es muy útil a la hora de clasificar los juegos y deportes tradicionales canarios, ya que caben todos perfectamente en esta clasificación. Podrías utilizar otra sin problema, siempre y cuando recuerda que la justifiques, que expliques por qué utilizas esa clasificación y que te sea útil y sobre todo aportando algún criterio que tenga algo de rigor científico con algún autor o alguna autora. Después de esto vamos a hacer una pequeña evolución histórica de los juegos populares y tradicionales en la historia. El valor cultural y educativo de los mismos va a ser similar para los tres temas que estamos tratando en conjunto. Y luego venimos con los juegos y deportes tradicionales populares y populares en el currículo de secundaria. En este apartado, aparte de la parte común que puedes sacar del tema 41 y que también vas a incluir en el tema 43, tienes que adaptarlo y aportar algo que relacione el currículo y todos sus elementos curriculares. Y aquí es importante que hagas una mención especial, ya que el propio currículo nos habla de la importancia de los juegos y deportes tradicionales y te los menciona en el desglose de los distintos saberes básicos. Así que es interesante que hagas una revisión de qué nos dice el currículo sobre juegos y deportes tradicionales y lo incluyas en este apartado
junto al vínculo con los diferentes elementos curriculares. Y también en este tema, que nos habla de juegos y deportes tradicionales, tienes que plasmar todos tus conocimientos sobre juegos y deportes tradicionales. Vamos a retomar este tema en mayo porque el contexto del Día de Canarias siempre es propicio a que veamos muchas prácticas, muchos ejemplos y nos es más fácil de memorizarlo y recordarlo el listado de juegos y deportes tradicionales en ese momento. Así que lo puedes hacer ahora o lo puedes retomar más adelante, pero si tienes desconocimiento de las prácticas de juegos y deportes tradicionales de Canarias, que ya te digo que te aportaré más adelante, vas a ver un listado de los juegos y deportes tradicionales y algún ejemplo de aplicación didáctica de cada uno. Este es el momento o el tema idóneo para plasmar todos tus conocimientos. También recuerda, y esto es algo interesante para que lo tengas en tu mente, no solo para el tema, sino para la didáctica. Para la defensa de tus unidades didácticas, es importante que tengas en cuenta que no solo trabajamos contenidos canarios el Día de Canarias, sino que trabajamos contenidos canarios a lo largo de todo el curso. Y esto es muy importante que lo hagas así, ya que, por ejemplo, si yo trabajo lanzamientos y recepciones, yo puedo utilizar pelota a mano o puedo utilizar lanzamiento y esquiva de piedras. Puedo utilizar muchísimas de las prácticas con sinergias con el resto de actividades que yo estoy haciendo todo el año. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar deportes como béisbol o deportes como similares a esto, no me saldrá el nombre, pero bueno, pues podría utilizar pina y billarda, porque la lógica interna de esas prácticas es la misma. Así que haz un pequeño barrido por tus conocimientos de juegos y deportes tradicionales. No hace falta que lo hagas todo de golpe, pero sí hay que irlo incluyendo y tienes que ir refrescando estas prácticas en tu mente. Lo mismo que la parte de bailes tradicionales y de prácticas rítmico-expresivas, que también nos las menciona el currículo y también hay que rescatarlas y practicarlas durante todo el año. Ten este pequeño tip en mente, que no solo trabajamos contenidos canarios el Día de Canarias, sino que vivimos en Canarias todo el año. Así que tanto en lo que se refiere a juegos y deportes tradicionales, como en lo que se refiere a cómo valoramos nuestro entorno, cómo hacemos prácticas en nuestro medio, tanto natural, rural, como urbano, como de costa, y cómo incluimos todas estas características propias de nuestra comunidad en el desarrollo de este tema. Este apartado vamos a ampliarlo y luego de este apartado donde vamos a hacer ese desglose de prácticas deportivas canarias y vinculado con todo el elemento anterior, pasaríamos a las conclusiones del tema y a aportar la bibliografía que hemos elaborado para el mismo. Así que seguimos avanzando. Recuerda que este es un pack de 3 temas que puedes ir elaborando de manera conjunta y estudiando también de manera conjunta para que te cueste menos. Hasta luego.